Ven Señor, tu pueblo te espera, ven Señor, de vida y verdad. Llegará tu paz a la tierra, por siempre tú reinarás. Ven Señor, tu pueblo te espera, ven Señor, de vida y verdad. Llegará tu paz a la tierra, por siempre tú reinarás. Una voz clama en el desierto, preparen la senda al Señor. Tracen caminos claros y rectos, que va a pasar nuestro Dios. Que se allanen colinas y montes, se rellenen valles y barrancas, que se anuncie al Señor y su nombre, que los hombres su gloria verán. Ven Señor, tu pueblo te espera, ven Señor, de vida y verdad. Llegará tu paz a la tierra, por siempre tú reinarás. Póngase firme y poderoso, a su pueblo acompaña el Señor. En la noticia con fuerza y gozo a las tribus del monte de Sión. El Señor su rebaño apacienta, en su mano lo cuida y protege. De su pueblo pastor se revela, que se anuncie que pronto vendrá. Ven Señor, tu pueblo te espera, ven Señor, de vida y verdad. Llegará tu paz a la tierra, por siempre tú reinarás. Se había anunciado por los profetas, vendrá de Belén de Judá, y de la casa de David reina el niño que... Buenas tardes y buenas noches, amados y amadas de Dios. Que la gracia de Dios Todopoderoso, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que cada noche se unen a esta cadena internacional de oración y de estudio de la palabra de Dios. Buenas noches, buenas tardes, sean bendecidos y el Señor acampe a tu alrededor y el Señor proteja tu vida. Buenas noches y buenas tardes. Bendiciones. Señor de vida y bondad, llegará tu voz a la tierra, por siempre tú reinarás. Por siempre tú reinarás. Amados de Dios, esta cadena es una cadena de oración y de estudio de la palabra de Dios. Gracias, Delia Hernández. Que el Señor también te proteja, te guarde y que aliente tu vida completamente. Muchas bendiciones para ti, sanidad de parte de Dios y el poder del Espíritu Santo en tu vida. Decía, amados de Dios, que esta es una cadena de oración y estudio de la palabra. Pero a veces tenemos que tomar unos temas que son de actualidad. Bienvenida también Sheila Pazmiño. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Y a veces tenemos que tocar un tema. Pero hoy vamos a comenzar con el Salmo 125. Y también luego tocaremos unos temas de actualidad como son el celibato, la castidad y el matrimonio. Porque es bueno que el pueblo conozca algunas cosas para que no andemos en ignorancia y pensemos que las cosas son como las vemos y que siempre han sido así, y podamos ser edificados. Me gusta la frase del profeta que decía, el pueblo perece por falta de conocimiento. Y también me gusta la frase de Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bienvenidos, amados y amadas de Dios. Bienvenida también a Gladys Marixa, que es la primera en conectarse.
Muchas bendiciones también a Mari Calderón y a todos ustedes que nos siguen también, a también Benito y a todos ustedes. Reciba muchas bendiciones. Hoy vamos a ver algunas cosas y quiero que tengáis paciencia. Mañana retomamos lo que es nuestro curso habitual, que es el estudio de la palabra de Dios. Bienvenido Benito Gil Díaz, bendiciones. Y veremos estas cosas, esos temas que son celibato, castidad, matrimonio. Y luego también estaremos mirando unas cositas. Me gustaría que prestaran mucha atención y que te mantengas hasta el final de esta cadena de oración y estudio de la palabra de Dios. Recibe un fuerte abrazo y muchas bendiciones de parte de Dios en Cristo Jesús para ti y los tuyos. El Salmo 25, 125. Se había anunciado por los profetas, vendrá de Belén. Es muy interesante este salmo y te voy a pedir que en tu Biblia nos acompañe con este salmo. Salmo 125. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así está el Señor alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no dejará caer el cetro del impío sobre la heredad de los justos, para que no extiendan los justos su mano de iniquidad. Da bienes, oh Señor, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas a los que se desvían por sendas tortuosas, el Señor los hará ir con los que hacen iniquidad. Paz sobre Israel. Amado Padre del cielo y de la tierra, tú conoces nuestras necesidades. Antes de que nosotros abramos la boca, antes de que la palabra esté en nuestras bocas, tú conoces nuestras necesidades. Tú eres el que provee para nuestras vidas. Tú eres el que alienta nuestro corazón. Tú, Padre del cielo, eres nuestro amparo y fortaleza. ¿A quién temeremos si tú estás con nosotros? Padre amado, Padre bueno, te pido que cumplas la promesa del Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Santo a nuestro corazón y haz tu presencia en él a través de tu amor, eterno e inquebrantable amor. Haz que sintamos el gozo de tu presencia y nuestro corazón se eleve hasta tu trono, oh Señor. Entramos en tu presencia. Crea, Padre, una atmósfera espiritual en esta cadena de oración. En el nombre de Jesús ahuyenta todo espíritu que no proceda de ti, todo espíritu de mal, espíritu de enfermedad o de muerte. Establezcase tu reino en medio de nosotros y veamos tu gloria como hijos e hijas tuyos que somos. Alienta nuestra vida, Padre. Da sabiduría a nuestro corazón y enséñanos a contar los días para que encontremos sabiduría y paz. Gracias, amado Padre. Todo esto te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo 125. Puedes buscarlo en tu Biblia ahí. Alabado sea Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Primero, amados de Dios, el Salmo 125 dice: Dios protege a su pueblo. Y es un salmo gradual. Decíamos que del Salmo 120, creo al Salmo 130 y algo, se llaman salmos graduales. La palabra gradual viene de gradas o escalones,
¿Mm? Y cuando el pueblo de Israel iba subiendo a las fiestas de peregrinaciones, que eran varias fiestas al año, como Pascua, Pentecostés, acostumbraban a ir cantando salmos para glorificar a Dios. Y estos salmos en que se va subiendo a la ciudad de Jerusalén para agradecer y glorificar a Dios, se llaman salmos de graduales o salmos de la ascensión. Y he descubierto un misterio en estos salmos. Estos salmos que van, creo, del 120, sí, del Salmo 120 al Salmo 134, creo, ¿no? Sí, al 134, que se llama Salmos de la Ascensión también. Si uno mira cada uno de ellos, de hecho, nos hablan de una ascensión que no es física, es una ascensión espiritual también, donde vamos subiendo a la presencia de Dios a través de estos salmos. Bienvenidos, hermano Edwin Nieves, que el Señor proteja ese trabajo que estás haciendo en varios sitios y que el Señor te aliente. Y ese trabajo con los niños, que Dios te lo bendiga y te bendiga a ti y te dé mucha fortaleza. Salmo 125, un salmo gradual. Los que confían en el Señor. Seguro de lo que vas a recibir en el aspecto humano. Pero aquí dice los que confían en Sion. Lo compara al monte de Sión, que es el monte donde está el templo de Jerusalén. Ese monte está rodeado de otros montes que lo protegen. Así dice que tú, cuando confías en el Señor, eres como el monte de Sión. No solamente eres un monte donde la presencia de Dios está, sino que hay montes a tu alrededor que te protegen a ti también. Vamos a llamarlos entidades espirituales. Están a tu alrededor. Como dijo el profeta, son más los que están con nosotros que aquellos que están contra nosotros. Aunque se reúnan todas las huestes espirituales de maldad a tu alrededor, siempre las huestes de Dios son mayores que esas huestes. Y ellas te protegen en dos círculos, cuando lo vemos ahí en el profeta. Un círculo apegado a ti y otro círculo detrás de tus enemigos, creando un doble muro que te protege totalmente. Pero primero la condición es que tú pongas tu confianza en Dios. Solo en Dios. Únicamente en Dios. Porque Él va a complacer las peticiones de tu corazón y va a darte fortaleza espiritual también. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que es inconmovible. No importa lo que pase, no te vas a mover. Eres inconmovible. Dice que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, aquí viene la figura que te dije de Jerusalén, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de los suyos, alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Esa protección es eterna, no es una hora, media hora. Dios no te va a abandonar, nunca se olvida de ti. Aun cuando tú te olvides de Dios, Él nunca se olvidará de ti. Su protección y su amor siempre están a tu disposición. Dice, porque no dejará caer el cetro de los impíos sobre la heredad de los justos. El cetro representa el poder. ¿Entiende? El poder. El cetro de los impíos, de aquellos que no aman ni buscan a Dios, ese cetro no va a caer encima tuyo. Es decir, no tendrán poder los impíos sobre ti. Porque Dios no va a permitir que el cetro, es decir, el cetro que representa el símbolo del real, ese poder de los impíos no va a caer sobre ti, porque tú has puesto tu confianza en Dios. Y eres entonces como un monte, el monte de Sión, donde está el templo, rodeado, amado de Dios, de otros montes que te protegen. Esa doble protección de Dios para tu vida. Dice, porque no extienda a los justos sus manos a la iniquidad. Da bienes, oh Señor, a los buenos, a los que son rectos en su corazón. Nos habla de una rectitud que es más de las obras buenas, sino la rectitud del corazón. Casi todo lo que hacemos previamente, y eso es una norma, sale del corazón o de la mente, de la voluntad. Es lo que se llama maldad.
Pero si en nuestro interior lo que hay es bondad, nuestras obras van a ser de bondad. Porque de la abundancia del corazón habla la boca y hablan los hechos. El Señor no permitirá que tú caigas en esa iniquidad. Porque eres recto en tu corazón. Esa rectitud en el corazón fue la que hizo que Dios amara a David. Aunque se equivocó muchísimas veces y falló. Pero su corazón siempre estuvo dispuesto para Dios. Qué precioso mensaje, amados. Más a los que se desvían por sendas tortuosas. Las sendas de los malos son tortuosas, es escabrado, ¿no? Escabroso el monte, el camino de los... Siempre anda buscando cómo no seguir la línea correcta de la senda de Dios. Son tortuosos. Ahora dice, el Señor irá ir con los que hacen iniquidad. El Señor los hará ir con los que hacen iniquidad. Y la paz sobre Israel, sobre el pueblo de Dios. Sean bendecidos aquellos que aman la paz en Israel. Y que te aman a ti, Señor, que eres el Dios de la paz. Salmo gradual, Salmo 125. Señor, danos la paz en nuestros días. Alienta nuestro corazón. Da una efusión mucho más grande del Espíritu Santo cada día. Te lo pedimos, Padre. Tú que eres el Dios de la paz, establece la paz en nuestros corazones. Bendiciones y bienvenidos a esta cadena internacional de oración y estudio de la palabra de Dios. Bendiciones. Hoy aquí en el título pusimos celibato, castidad y matrimonio. Lo primero que te quiero, lo puedes anotar, que la castidad es una condición del corazón. Es una condición de exclusividad del corazón. Es decir, los matrimonios tienen que ser castos. Eso no significa que no tienen relaciones sexuales, sino que son castos. Porque lo tratan como lo que es, un misterio del amor de Dios. Sus matrimonios, sus relaciones sexuales y matrimoniales. Eso es castidad. Todos los que tienen una relación de pareja deben ser castos. Deben ser castos. Pero el celibato era el propósito de no casarse, de no tener esposa. Y es curioso porque el celibato se impone en la iglesia de Roma, en la iglesia occidental, lo que nosotros conocemos como la iglesia católica romana, en el siglo XII, en el concilio primero y segundo concilio de Trento del siglo XII. ¿Qué ocurría antes de eso? Todos los sacerdotes eran casados, los obispos eran casados. Pero en esa fecha se impuso el celibato para los sacerdotes. El hecho de que no se casaran. Dice, ¿por qué? Dice, porque había mucha corrupción dentro del clero. Y la salida que tuvieron fue que no se casaran para que la corrupción disminuyera. Y fue peor el remedio que la enfermedad. En serio. Llevamos pues unos 800 o 700 años en la iglesia de Occidente de la imposición del celibato. Y no ha habido mayor santidad del clero, ni ha eliminado la corrupción. Hoy nos encontramos con problemas serios, ¿no?, dentro del clero. Y cada país sabrá que las historias que hay del clero con respecto a relaciones, no solamente con mujeres, sino relaciones homosexuales y relaciones con niños, ¿no?, que es pederastia, es un incremento grandísimo. Si se buscaba la santidad del clero con el celibato, no se ha conseguido. Pero atención, porque había una curiosidad. El celibato era no casarse. Pero eso no impedía que tuvieran muchas relaciones sexuales. Miren, el Papa Alejandro II del año 1061-1073 no condenó a un sacerdote que había mantenido relación sexual con la esposa, segunda esposa de su padre. Porque dijo, no es un pecado porque no se ha casado con ella. Eso ocurrió en el año
1061, 1071, bueno, en realidad era una regla del celibato, era la prohibición de que las relaciones sexuales, no era la prohibición de las relaciones sexuales, sino del matrimonio. Por eso el Papa Alejandro II, a este clero que si había tenido relaciones con la esposa, segunda esposa de su padre, no lo sometió a juicio porque no se había casado. Así que el celibato fue básicamente una norma, porque no es un dogma. Fíjense, un dogma es una doctrina infalible, sino que el celibato se instituyó por un decreto papal. ¿Qué significa? Un papa determinó que el clero no se iba a casar. ¿Qué significa eso? Que otro papa con otro decreto puede eliminar el celibato. Segundo, que no es un dogma, es decir, no es una doctrina que necesitamos para la salvación, y así lo dicen las normas eclesiásticas. No se necesita para salvarse, pero fue una imposición. Y también dice que el celibato hizo muy rica a la iglesia. Y quiero decir esto con amor y con afecto, y no quiero que te ofendas, porque la verdad hay que conocerla, y esa verdad nos hará libres, y podremos tomar decisiones en base a la verdad. ¿Qué pasa? Que los sacerdotes casados, cuando envejecían, tenían esposa e hijos, y ellos morían, y entonces había que darle la herencia a los sacerdotes, a las esposas y a los hijos de los sacerdotes. Y una manera de no apoyar a las viudas y a los hijos de los sacerdotes era el celibato. Ahora la iglesia se quedaba con todas las riquezas y esta familia de los sacerdotes se quedaban en penuria. Y ocurrió así, esa es la verdad. Entonces, recuérdense, no se casan, pero no significa que no tuvieran relaciones sexuales. Y los herederos del clero, pues quedaron desamparados. Y la iglesia, pues no repartió esas riquezas a las viudas ni a los hijos. Es una triste historia, pero es la historia verdadera. Y ignorarla es dar unos principios que son equivocados tanto al celibato como a la castidad. Todos tenemos que ser castos en las relaciones, exclusivos, amar a tu esposo y a tu esposa. Es un mandato divino. Y el mandato divino también es, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una compañera idónea para él. Y en el libro de Timoteo vemos como dice, el obispo debe ser marido de una sola mujer, no tener dos o tres, una sola, y criar a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Es decir, eso es lo que ocurría. Los apóstoles eran casados. Pedro era casado. Y todos los demás, creo que Pablo era viudo. Y Juan, que no se casó, pero era lo normal. Y los obispos eran así. Todos los primeros papas de la iglesia de Occidente eran casados. Y no existía ningún problema. Ahora, ¿por qué es importante saber esto? Porque hoy en día nos encontramos con un problema. Ya han pasado 700, 800 años de que se impuso en Occidente el celibato y no ha mejorado la condición, ni de santidad ni de falta de corrupción del clero, porque es una norma que es antinatura. Lo normal es que el hombre busque tener relaciones con una mujer. Si se le impide, entonces se van a crear distorsiones. Hablando con sacerdotes muy mayores antes del Vaticano II, decían que al final, como la mujer era la culpable de todo, porque aquí viene el problema, es un problema también contra las mujeres. Las mujeres son el origen del pecado. El pecado entró por Eva, ¿no? El pecado entró por Adán también, que conociendo lo que Dios había dicho, desobedeció. Ambos fueron culpables, pero se ha culpabilizado más a la mujer que al mismo Adán. Ambos fueron expulsados, no porque uno tuviera más pecado que el otro, sino porque ambos pecaron y fueron destituidos de esa presencia y relación con Dios. Ahora, ¿qué nos enfrentamos ahora? El celibato ha dejado que muchas personas, muchos hombres y mujeres increíbles, íntegros, no hayan podido ser sacerdotes, cuando a veces han sido buenos consejeros para las familias, excelentes hombres y mujeres de Dios.
Y digo que esto ocurrió en el siglo XII. Antes de eso, todos los sacerdotes de la iglesia, obispos, eran casados. Solamente tenemos apenas 800 o 700 años. Y ya pensamos que ha sido siempre así. Quizás lo normal sea volver a lo que era la iglesia anteriormente. Y quizás acabar con esta situación que ha traído tanto dolor. Tanto dolor no solamente al clero, sino tanto dolor a tantos niños abusados, que posiblemente está por una mala interpretación de la sexualidad. Castidad, todos tenemos que ser castos en nuestra relación, exclusivos e íntegros para nuestra pareja. Pero el celibato ha hecho mal a la iglesia, ha hecho mal al clero en Occidente. Recordemos que hablamos de Occidente y de la iglesia de Roma, porque hay otras iglesias con tradición católica donde el celibato no es obligatorio. Estamos hablando de los ortodoxos, estamos hablando de los coptos, estamos hablando de los meronitas y de otras comunidades, de los anglicanos o episcopales, donde el celibato es opcional. Si tú quieres ser casado, lo eres y sigues venciendo tu ministerio como un modelo de familia. Pero hoy en día tenemos tantos sacerdotes desgarrados por este decreto. Recuérdese que no es un dogma, no es algo que es inconmovible. Cualquier otro papa puede decretar el fin de esa norma del celibato. El Papa Francisco ha indicado muchas veces que es necesario revisar esto inclusive ha dicho que en la Amazonía es bueno que se tomen hombres casados idóneos para que ejerzan la labor del sacerdocio. Pero también es bueno saber que más de 300 o 400 sacerdotes en todo el mundo, católicos romanos, están casados en la actualidad. Porque el Papa Benedicto XVI impuso una norma, un decreto, para que los anglicanos casados pudieran volver a la iglesia o pertenecer a la iglesia de Roma sin divorciarse con su esposa y sus hijos. Y eso existe. Pero hoy en día hay un gran dolor debido a todo lo mal que está haciendo la pederastia en la iglesia, las relaciones ocultas, la doble vida de muchos ministros, que es un mal que, por más que queramos esconderlo, está ahí. Y debemos saber que quizás ha llegado el momento de que este decreto papal ya sea revisado y sea eliminado porque no ha hecho bien a la iglesia y además se ha alejado de la iglesia verdadera, la iglesia bíblica. Lo que nos plantea en Timoteo, lo que nos plantea los apóstoles que eran casados. Y está bien que había mujeres que eran diaconisas y servían a la iglesia. Era un modelo diferente el que plantó Jesús en la iglesia. Y ese modelo se fue distorsionando hasta llegar a este momento en que es una situación dolorosa. Quiero también orar por todos los sacerdotes que tienen el celibato, que están luchando en este momento. También entre el cumplimiento del mismo, de ese decreto, y su atracción por una mujer, por una relación de familia. Y estamos contando todo esto porque saben que en estos días un obispo aquí en España abandonó su diócesis porque se enamoró de una chica que es escritora de novelas y le han llamado muchos, ha habido demasiado crítica, no contra él, contra la mujer. Volvemos a demonizar a la mujer, a demonizarla. Él dice que lo dejó por amor y esperamos que Dios lo ayude en esa vida y que encuentre la paz y seguridad en esa relación. Y creo que también hay que aplaudir su honestidad, porque no mantuvo una doble vida como muchos ministros de Dios en la iglesia de Occidente, que siguen teniendo relaciones o tienen pareja, llevando una doble vida. Vamos a pedirle a Dios que un día esto que es primero contra la naturaleza humana
y segundo contra la palabra de Dios, desaparezca definitivamente. Los otros días les decía, ¿dónde se van las personas cuando se dejan la iglesia católica, romana en este caso? Pues se van a iglesias evangélicas, donde el pastor está casado. Y que hablando con las personas en el mundo entero, lo que las personas creen es que ya los sacerdotes deben casarse y que esta corrupción muchas veces que hace tanto mal al evangelio desaparezca definitivamente y que se establezca el modelo de la iglesia primitiva. Hasta el siglo XII, amados, son 120 años en que los sacerdotes y los obispos eran casados, cumpliendo las normas bíblicas, y que pueda haber una iglesia más cercana, más humana, y que el matrimonio, que es una institución mucho más grande y hermosa que el celibato, se le dé más peso que a ese celibato que era para vivir una vida apartada para Dios y en santidad, cosa que no ha logrado el celibato. Todo lo contrario. Les decía que la iglesia en Argentina, la iglesia católica romana en Argentina, prácticamente desapareció. Porque todos los obispos, casi todos, había alguna excepción, estaban involucrados en actos de pederastia. En Estados Unidos, la iglesia de Boston, en California, en tantos sitios, en Irlanda, aquí en España y en todos los países, el daño que se está produciendo a los niños, precisamente por este mal del celibato. Creo que debía haber sido celibato opcional, en que alguien elige, si tiene realmente la vocación para ser célibe, que lo elija, y el que no la tenga, que puede estar casado. Como dice el apóstol, es mejor casarse que quemarse. Y que Dios bendiga a todos aquellos que cumplen sus votos, aún con trabajo y con dificultad, y que bendiga también a la iglesia. Y por último quería tocar el asunto del matrimonio. Bueno, decía que en la iglesia ortodoxa los sacerdotes se casan, los obispos no, porque son monjes, para que se dediquen completamente a su oficio. Y es así, y no hay ningún problema en esto. En cuanto al matrimonio, creo personalmente que no ha sido bueno que cuando la gente se divorcia, también se divorcie de Dios. El Papa Francisco ha dado unos pasos diciendo que los divorciados pueden comulgar, pero durante siglos, si tu matrimonio ha ido mal. Yo recuerdo una persona que fue a la parroquia en Puerto Plata y me dijo, mi esposo me pega. El esposo le daba unas palizas increíbles. Llegó casi a matarla completamente. Y me pregunta, padre, ¿qué debo hacer? Le dije, déjalo. ¿Y sabe lo que me dijo ella? No, la iglesia prohíbe divorciarse. Y yo le dije, el sacramento más grande que hay es el sacramento de la vida. Quédate con él hasta que te mate o vete de ahí. A veces dicen porque lo que Dios unió que el hombre no se separe. Un matrimonio malavenido, un matrimonio con violencia, que denigra a la mujer o al hombre, me da igual, no es una unión divina. Es verdad que el matrimonio es un misterio de la unión de Cristo y su iglesia. Por eso dice, las mujeres sujetas a su marido y sus maridos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia. Si esos principios no se dan en un matrimonio, estamos hablando de cualquier cosa menos de un matrimonio cristiano. Y mucha gente se casa por la iglesia, por lo bonito de la liturgia, por el vestido, las flores, los signos de entrada, de salida, pero no se casa conociendo el valor de misterio espiritual que tiene el matrimonio. Y entonces no está cumpliendo así el mandamiento de Dios con respecto a esa relación. ¿Por qué cuando una persona, y conozco cientos de mujeres, y digo cientos, que están condenadas a no participar en ningún acto de la iglesia, ni a comulgar, ni nada, porque sus matrimonios fracasaron, no por culpa de ellas, en muchos casos, sino por culpa de haber elegido maridos malos. Y hoy están condenadas, o estaban condenadas,
a estar separadas de Dios. Y me parece un acto de injusticia muy grave. Muy grave. Y que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Son normas de una institución que debería adecuarse y tener más misericordia. Miren, las personas se casan y fracasan. ¿Qué hacemos con ellas personas? ¿Las divorciamos de Dios? ¿Le decimos que no pueden tener relación con Dios porque sus matrimonios fracasaron? No es justo, ni hay amor en eso. Así que quisiera yo hoy pedirle permiso para compartir este tema, debido a que se está tocando mucho en estos días, sobre todo en España, debido a la decisión de este obispo. Y también a la renuncia del obispo da Silva en Brasil. No porque tuviera relación con una mujer, sino por otros actos sexuales poco más raros, ¿no? Lo que habla de que la sexualidad es algo humano y debe ser divinizado y tomado como lo que es una bendición. Y veamos estas cosas con el amor. Yo siempre me pregunto, ¿qué haría Cristo? ¿Desecharía a estas parejas que se han divorciado? ¿Los castigaría a vivir siempre sin la bendición de Dios y sin el aprecio de una comunidad religiosa? Perdonen, amados de Dios, que haga estas reflexiones en el día de hoy y me alejo un poco de lo que es nuestro estilo habitual, que es comentar la palabra de Dios. Hay que ver estas cosas. Estamos en un mundo en que la misericordia, la gente no quiere creer en nosotros porque por un lado hablamos de esto, ¿no? Del matrimonio y lo que está ocurriendo en el interior del clero. No es santo. Lo que hace que perdamos la autoridad. Y yo creo que hay que volver a eso. Y quizás la iglesia debe copiar lo que es la norma en otras comunidades católicas, como los ortodoxos, como los coptos, como los maronitas, como los anglicanos, que tienen sacerdotes casados, para que a ver si se para esta ignominia, porque me produce mucho dolor, en esto se lo quiero decir, mucho dolor. En el caso, por ejemplo, de Irlanda, más de 300 niños abusados por sacerdotes. También en Estados Unidos, en Boston, es una masacre. En Argentina, cuántas vidas rotas, cuántos niños rotos en el corazón, debido al abuso de personas que decían representar a Dios. Hay algo que hay que hacer. Llegue también mi solidaridad, perdón, mi amor por todas las personas que han tenido que divorciarse. No ha sido culpa de ellos en muchos casos. Han sido malas decisiones. Y quiero decirle a ellos, a ellas, Dios nunca te va a dejar de amar. No importa que tu matrimonio haya fracasado. No importa. Dios nunca se va a separar de ti. Puede ser que una institución humana lo haga, pero Dios no. Dios te ama igual. Perdón. Y nunca va a dejar de amarte. Sea casado, soltero, que Dios ponga, perdón, ese amor en tu corazón. Y que la paz de Dios te acompañe. Amén. Ven, Señor, de vida y verdad, llegará tu paz a la tierra, por siempre tú reinarás. Ven, Señor, tu pueblo te espera, ven, Señor, de vida y verdad, llegará
Señor. Tracen caminos claros y rectos que va a pasar nuestro Dios. Que se allanen colinas y montes, se rellenen valles y barrancas, que se anuncia el Señor y su nombre, que los hombres su gloria verán. Ven, Señor, Hasta mañana, amados y amadas de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde y que el Señor te ampare. Y a todos vosotros, que vuestro amor sea más firme cada día y que reciban la gracia de Dios. Debido al ictus, cuando hablo bastante, me ocurre esto, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Y quiero que el Señor también sane a la niña Antonella Jaramillo, que no pudo ser operada hoy, y que también asista al Padre Salvador Ross en su operación de hoy, y sane y bendiga a todos los enfermos. Un fuerte abrazo. Mañana continuamos con nuestro estilo de estudio de la palabra de Dios y de oración. Y espero que este mensaje te haya servido y haya alentado tu corazón. Y que el Señor, como dice la hermana María Teresa, haya puesto un bálsamo en tu corazón y en tus relaciones. En el nombre de Jesús. Amén. se había anunciado por los profetas, vendrá de Belén de Judá y de la casa de David reina el niño que pronto vendrá. Arrepiéntanse y tornen sus vidas, porque el tiempo de Dios está cerca. El Señor reinará con justicia. No olviden de compartir este vídeo a sus amigos para que se extienda la palabra de Dios y el conocimiento. No olviden las palabras del profeta: el pueblo perece por falta de conocimiento. Y la palabra de Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Ven, Señor, tu pueblo te espera. Ven, Señor, de vida y verdad. Llegará tu paz a la tierra, por siempre tú reinarás. Por siempre tú reinarás. Por siempre tú reinarás. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.